Que hoy se conmemora el Día Mundial del Riñón, un órgano que aguanta prácticamente de todo, pero bueno, ya cuando llega a ser muy grave la situación, empieza a manifestarse porque muchas veces es un órgano silencioso. Por eso invitamos aquí al estudio de A las 9:1 al doctor Alfonso Guindel Bracho. Él es médico internista y nefrólogo y también, bueno, tiene alta especialidad en la enfermedad de riñón. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí compartiendo el espacio contigo y con todo tu auditorio. Doctor, qué gusto que estés aquí con nosotros. El doctor es muy joven, por eso si lo tuteo es porque pues, realmente es incluso más joven que yo. De verdad muy joven y ya con grandes estudios y altas especialidades. A ver, doctor, no es cosa menor que el 12% de la población de México padezca algún tipo de enfermedad crónica renal. Eso estamos hablando de que vamos a cerrar un número, 130 millones de habitantes, que 13 o 15 millones de habitantes tienen un problema de riñón en México. Es correcto, Pablo. Mira, te voy a dar cifras un poco más actualizadas. Se estima que a nivel mundial cerca de 850 millones de personas van a sufrir algún grado de enfermedad renal. Y México no es la excepción, es correcto las cifras, aunque en la actualidad no tenemos una base de datos realmente sólida sobre cuántas personas padecen enfermedad renal. Se estima que cerca de 14 millones de mexicanos sufren algún grado de enfermedad renal crónica, y para esto cerca de 5 o 6% o inclusive más van a llegar a requerir una terapia de sustitución renal, ya sea diálisis, hemodiálisis o trasplante renal. Doctor, ¿a qué se debe? ¿Se debe a padecimientos previos, digamos, que afectan otras enfermedades que acaban afectando al riñón, como lo es la diabetes, la hipertensión, algún otro tipo de padecimiento? Bien, como comentaste en tu introducción, la enfermedad renal crónica es una enfermedad silente. Desafortunadamente, cuando la diagnosticamos, estamos ante una situación en la que ya no sabemos qué fue lo que pasó. ¿Sale? Simplemente deja de funcionar el riñón. Ajá, eso es una parte, ¿no? Obviamente, al hacer todo el abordaje diagnóstico, vemos que el paciente ya acarreaba ciertos problemas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la hiperuricemia, el ácido úrico alto, o en la menor de sus sentidos algún otro tipo de enfermedades como glomerulares, genéticas, entre otras causas. ¿Sale? Alimentos que dañan el riñón. Pues obviamente estamos ante la situación de que en la actualidad tenemos todos estos alimentos ultraprocesados. Estos tratamientos, alimentos ultraprocesados, pues obviamente van a generar una carga hiperglucémica, van a generar un descontrol metabólico que a la larga, a corto, mediano y largo plazo van a ir dañando poco a poco los riñones. O sea, las sales, los azúcares, todos los ultraprocesados en los que tienen una gran cantidad de conservadores van a generar este tipo de refrescos, ¿no? Incluso sobre todo los refrescos, sí, por riñón. las bebidas carbonatadas que tienen una gran cantidad de aditamentos y una gran cantidad de fósforo van a generar este tipo de daño. ¿Y qué pasa cuando nos echamos unas cubas, por ejemplo, no? Sí, no, obviamente. ¿Qué pasa, digamos, con el riñón? Porque el riñón también tiene que ver para desintoxicar al cuerpo, me imagino, de las bebidas alcohólicas. O sea, lo ideal, obviamente, si me preguntas estrictamente, pues el alcohol, el tabaco, todo esto es prohibitivo en este sentido, ¿no? Obviamente estamos hablando de cantidades, ¿no? Obviamente una dieta en la que constantemente estamos estresando tanto al hígado como al riñón, específicamente hablando, pues van a generar un daño a largo plazo, ¿vale? Y en temas de trasplantes, aquí en México hay muchísimos pacientes, se habla incluso de no tengo la cifra exacta, pero más de 16,000 personas. Exacto, que están esperando, ¿no? Un riñón. Según los últimos datos de Senatra, tenemos una lista de espera de 16,000 personas, más arriba de 16,000 pacientes. Obviamente es un número infinitamente bajo, órale, en comparativa a la gran cantidad de enfermedad que tenemos en México. Y es triste en el sentido de que es la mejor terapia de reemplazo renal, no hay otra, es la más costo efectiva en todos los sentidos y la que le ofrece al paciente la mejor calidad de vida.
Sí, claro, y además lo complicado que es encontrar un riñón que sea compatible para otra persona. Sí, exacto. Eso exacto. es difícil, muy difícil. No en tanto sentido, o sea, obviamente hacemos un abordaje muy multidisciplinario, buscamos familiares cercanos, luego buscamos amigos, pero en un momento dado en el que el paciente no sea candidato, no encuentre un donador cercano, pues lo ideal sería ir a un donador fallecido, ¿sale? Obviamente aquí tenemos una pobre cultura de la donación renal, en el estricto sentido de que pues no todas las pacientes, hay muchos mitos sobre este procedimiento que puede salvar muchas vidas. Sí, sobre todo los donadores cadavéricos, también, bueno, puedes donar un riñón en vida, por supuesto, pero también el tema de la donación cadavérica, en Fundación, por ejemplo, Carlos Slim hacen un gran esfuerzo a través de Héroes por la Vida, de inculcar en las personas el tema de la donación de órganos. Exacto. Que tú puedes salvar otra vida, sí, o sea, estando vivo, vaya, ¿no? Porque un riñón puede realizar la misma función que hacía el otro riñón, prácticamente. Exacto. Un paciente en vida que dona un riñón, obviamente tenemos que hacer un abordaje muy grande para decidir si ese paciente es candidato a hacer una donación. No podemos retirar un riñón de un paciente sin estar seguros de que no va a realizar una complicación a largo plazo, ¿vale? En este estricto sentido valoramos muy bien a los donadores, y una vez que decidimos que el paciente es candidato a ser donador y dar un riñón, el paciente, nosotros podemos vivir sin ningún problema con un solo riñón. Es una de las... Con una vida normal, prácticamente. Es prácticamente, ¿no?, unas grandes enigmas de esta vida, de por qué tenemos dos riñones si uno hace la labor de los dos. Estamos platicando con el doctor Alfonso Guindel Bracho, él es médico internista y nefrólogo. Y doctor, ¿qué alimentos sí son buenos para los riñones? Yo me acuerdo que mi abuelita me decía, toma mucha agua de piña, ¿no? Y que la piña te ayudaba al riñón y que te ayudaba, digamos, a desintoxicar el riñón. Pero bueno, en específico, ¿sabemos algún alimento, digamos, que podamos consumir que nos ayude a mejorar la salud de los riñones? Esta es una de las preguntas que obviamente recibo con mucha frecuencia en mi consulta. Obviamente depende del estadio clínico en el que se encuentre el paciente. Obviamente en estados tempranos, pues yo siempre invito a los pacientes a llevar una vida saludable, moverse, activarse. También está el tema de agua, evitar todas las bebidas carbonatadas, los refrescos, etcétera. Promover más el consumo de agua. Obviamente cuando la enfermedad renal crónica va avanzando, ahí sí se tiene que hacer una limitación en la dieta, ¿no? Evitar el consumo de sal, evitar el consumo de potasio, de fósforo, limitar el consumo de la proteína como tal, esto con el fin de evitar o estirar un poco más la liga y no llegar a una terapia de reemplazo renal. Y medicamentos también que afectan a los riñones, medicamentos que tomamos para otros padecimientos y que acaban también afectando al riñón, doctor. Correcto. Uno de los puntos más claves es no automedicarse, ¿órale? Sobre todo en el sentido de que mucha gente utiliza muchos analgésicos que están prácticamente en todos los supermercados, que a corto y mediano plazo pueden generar cierta inflamación a nivel renal o incluso antigástricos. ¿Qué analgésicos son esos? Todos los que conocemos como AINES, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, todos estos medicamentos que son muy comercializados, se pueden usar, sí, pero bajo supervisión médica. Eso es lo ideal, ¿vale? Sí, y hay gente que toma desinflamatorios. No, toma desinflamatorios diario, ¿no? Prácticamente diario, y eso sí puede generar un daño renal. Sí, por supuesto. Y entonces, doctor, la hidratación, buena alimentación, hacer ejercicio, ¿no? Eso también ayuda al riñón, porque el realizar actividad física y realizar ejercicio disminuye la presión arterial. Si no me equivoco, ¿no? Correcto. Y ayuda a regular la presión arterial en el cuerpo, y el riñón depende muchísimo también de la presión, ¿no? Del cuerpo. Exacto, el riñón es el gran orquestador de la presión arterial, a diferencia de lo que mucha gente piensa, ¿no? Él es el que prácticamente le dice al corazón cuánto tiene que bombear, cómo se tienen que contraer las arterias. Entonces, sí, el riñón es es el órgano que controla específicamente las presiones arteriales. Mira, doctor, te voy a invitar a que veamos un testimonio que tenemos, sobre todo de una persona que tiene enfermedad renal, y vamos a escuchar este testimonio y si quieres lo comentamos al regresar. Eduardo tiene 30 años y desde los 14 fue diagnosticado con insuficiencia renal, una enfermedad que se caracteriza por el deterioro progresivo de las funciones renales.
Esto es algo que te pega de un día a otro, como que, bueno, incluso lo llaman la enfermedad silenciosa. Te llega de un día a otro ya cuando todo está grave. Desde que fue diagnosticado, Eduardo comenzó a ser tratado mediante diálisis. Y soy diagnosticado con insuficiencia renal crónica desde los 14 años. Me empecé a hinchar. Y ahí ya ni nada más vieron los laboratorios y pásate. Me tuvieron que dializar ya de urgencia, de emergencia. Pues ya empezando con diálisis, a los 14 años, pues se corta la vida totalmente, ya no fue lo mismo. Incluso en el hospital donde iba, me decían que ya no iba a poder ni estudiar. Pero esto no fue suficiente, y Eduardo tuvo que transitar por todos los tratamientos existentes, incluidos la hemodiálisis y 2 trasplantes de riñón. Sin embargo, él sabe que ningún tratamiento le dará la cura a su enfermedad. Cuando uno recibe un órgano, no es la cura. Al final del día es un órgano que tarde o temprano se va a rechazar. ¿Por qué? Porque es algo que no es de mi cuerpo. Y mi cuerpo siempre lo va a estar atacando. En México, cada año se registran 45,000 nuevos casos de enfermedad renal crónica y según cifras de la UNAM, se estima que actualmente existen 13 millones de personas con esta enfermedad. Para UNO TV, Lucía Castillo. Platicando aquí a las 9:01 con el doctor Alfonso Guindel, nefrólogo e internista. Doctor, veíamos este testimonio y este caso en donde muy joven empezó a tener esta falla renal. ¿A eso a qué se puede deber? Pues normalmente cuando son enfermedades renales crónicas y por ejemplo este paciente que ya llegó con un deterioro tan grave que requirió un inicio de una terapia de reemplazo renal, lo más seguro es que haya tenido algún tipo de enfermedad congénita, ya sea alguna malformación, una hipoplasia renal o algún tipo de tubulopatía genética. Algún tipo, digamos, de cosa genética, ¿no? Un sí, tema genético. Exacto. Y bueno, ¿es hereditaria? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si mi papá tuvo algún tema de riñón o mi abuelo, que pueda heredarse de generación en generación la falla renal. Algunas enfermedades como la enfermedad poliquística renal del adulto sí tiene un componente genético con una alta penetrancia, son autosómicas dominantes, y hay otras enfermedades que sí pueden ser de este tipo. Pero desde el punto de vista epidemiológico, lo que más asocia diabetes e hipertensión, y como sabemos, una proporción de estas enfermedades tienen una carga genética, ¿no? Si tu papá, tu mamá, tus abuelos tuvieron diabetes, hipertensión, cada persona debe tener cierta carga genética para ser susceptible en un contexto adecuado para el desarrollo de diabetes, hipertensión, que a futuro puede conllevar al desarrollo de enfermedad renal crónica. Y retomando, doctor, el tema de los trasplantes que dicen que la compatibilidad es mejor entre hermanos. Eso es, digamos, lo mejor que se puede hacer. Sí, nosotros como tal, para la donación renal tenemos 2 grandes barreras. Uno, el grupo sanguíneo, y otro, un tema muy específico que son unas proteínas que son como nuestra huella genética y proteica, que se llama los antígenos leucocitarios humanos. Obviamente estas moléculas se heredan de forma en bloque, vamos a llamarlo así, y obviamente si tu papá o tus hermanos van a compartir cierto grado de compatibilidad genética. Esos pacientes van a tener definitivamente al momento de realizar un trasplante un riesgo inmunológico mucho más bajo. Pero independientemente de eso, esas barreras inmunológicas las podemos brincar y hacer trasplantes incluso cuando algunas de estas situaciones que te comenté no sean compatibles. Independientemente de eso, el trasplante sigue y seguirá siendo la mejor terapia para la enfermedad renal crónica terminal. Sí, porque si no tienen que vivir de diálisis prácticamente diario. Prácticamente mantenerse en diálisis es una condena de muerte para los pacientes. Órale. Entonces, obviamente, el retomar la función con otro órgano, pues prácticamente retomas la calidad de vida que llevabas previamente, ¿no? Ok, entonces, digamos, la diálisis es como un paliativo temporal. Es un puente. Me gusta llamarlo como un puente en búsqueda de un trasplante. Bien. O sea, entre que te falló el riñón, digamos, o te fallaron ambos riñones, tienes el tratamiento a través de diálisis, en donde se hace esta filtración de la sangre de una manera mecánica a través de una máquina, y después ya tener el trasplante, doctor. Sí, y no quiero asustarlos, ¿no? O sea, la diálisis, como te comentaba, es un puente. Se puede
vivir bien con esa calidad, porque mucha gente escucha diálisis y es una cuestión catastrófica para la persona. Obviamente estamos en el contexto de que pues tenemos que concientizar a la persona de que esta es una terapia puente en búsqueda de algún trasplante para que mejore su calidad de vida. ¿Y por qué, doctor, fallan los 2 riñones casi siempre? O sea, por ejemplo, digamos un paciente que empieza a tener enfermedad renal, ¿siempre ataca a los 2 riñones la enfermedad renal? Sí, porque obviamente todo el daño se da desde el punto de vista, si vamos a pensar en contexto de hipertensión arterial, pues el daño vascular que se va a generar por la presión arterial es bilateral. El daño por la glucosa, por los niveles altos de glucosa, pues va a ser bilateral, ¿no? El daño por el ácido úrico va a ser bilateral. La obesidad es una enfermedad como tal sistémica. Y a la persona que recibe el riñón, digamos, a través de un trasplante, le retiran los 2 riñones. No, se quedan ahí. Esos riñones, vamos a llamarlos así, aunque pueden en cierta medida tener una función residual que pueda ayudar, órale, pero se coloca normalmente en la fosa ilíaca, algunos tipos de abordaje en función a cada paciente, pero se queda, ahora sí vamos a llamarlo, con 3 riñones en caso de recibir. Mira, en caso de recibir no se retiran, entonces. No se retiran, a menos, por ejemplo, en la enfermedad poliquística, que sean que el abordaje quirúrgico sea muy complejo, sí se tendría que retirar, pero en instancia se tienen que quedar. Y por último, doctor, ¿qué hay del cáncer del riñón? Sabemos que es un cáncer, digamos, raro, ¿no? Que no, digamos que no se da en muchos pacientes, pero cada vez se está presentando con mayor frecuencia. Sí, normalmente el cáncer renal es un cáncer muy complejo. Obviamente esta situación es más del tema del oncólogo médico, pero sí, lo interesante del cáncer renal es que muchas veces genera muchas manifestaciones sistémicas. Le llamamos muchas veces el tumor del internista, porque empieza a producir una serie de sustancias que inducen la formación, hipertensión, alteraciones, síndromes paraneoplásicos, etcétera, que son muy complejos. Pero eso sí es un poco más del tema del oncólogo médico. Y análisis que nos podamos realizar para, digamos, saber cómo están nuestros riñones y cada cuánto. Sí. Miren, la recomendación como tal es hacer un tamizaje una vez anual. No necesitas más que una química sanguínea que incluya una creatinina y una analítica urinaria en donde se encuentre la determinación de proteínas y albúmina urinaria. Con eso hacemos un buen tamizaje y en dado caso de que se encuentre alguna alteración, hacer la referencia a su médico internista o un nefrólogo para poder decir bien qué es lo que está pasando. Pues es muy fácil, una muestra de sangre y una muestra de orina y una vez al año. Una vez al año, y ya con eso sabemos cómo están nuestros riñones. Lo importante que de saber cuál es la salud de nuestros riñones, porque ya bien sabemos que es un órgano silencioso y ya que se manifiesta es porque hay algo ya mucho peor o más grave. Doctor, sabemos que Fundación Carlos Slim siempre se ha preocupado por el tema de que la población se cuide del riñón y sobre todo ayuda a la población a buscar trasplantes de riñón a pacientes que tienen problemas con enfermedad renal. Pues la Fundación Carlos Slim los apoya a través de distintos canales, pero también si usted quiere ser donador, si quieren donar un riñón, ya sabemos que podemos vivir con un solo riñón en nuestras vidas. Está Héroes por la Vida. Héroes por la Vida, pues es este, digamos, organismo de la Fundación Slim, que ayuda a que las personas puedan inscribirse y puedan darse de alta como donadores voluntarios. Pueden salvar muchas vidas. Ya sabemos la cantidad de personas que están esperando un trasplante de riñón. Así es que bueno, ahí está Héroes por la Vida, el sitio web. Justamente usted lo está viendo en su pantalla por si requiere mayor información. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que pues fue muy enriquecedora para todos. Claro, y a cuidarse los riñones y sobre todo a revisárselos una vez al año con estos dos análisis que ya nos dijo el doctor Alfonso Guindel Bracho, médico internista y nefrólogo. Muchas gracias, doctor. Pablo.